Hola amigos de YouTube, hoy les traigo esta nueva creepypasta, espero les guste. Freddy Butcher. Ellos nunca lo quisieron. No podían aceptarlo y todavía le dejaban hacer lo que quisiera. Era como un mal sueño, una pesadilla. Fredward Neil Thompson nació el 17 de septiembre de 1986 en Aberdeen, Gran Bretaña. Sus padres Claire y Gary Thompson nunca deseaban tener un hijo. Eran demasiado pobres para pagar una y ya tenían que luchar por su existencia. Por lo tanto, el pequeño Fredward quedó atrás en la clínica, solo gritando por amor y una familia cariñosa, pero él no era el único. Había más que muchos otros niños buscando a sus madres. Ahora era uno de ellos. No pasó mucho tiempo y la familia Parrish, una pareja de padres y su hija de 9 años, adoptaron al niño para ayudar a los niños abandonados en Aberdeen un poco. Eligieron rápidamente a su nuevo miembro de la familia y lo llevaron a casa sin cambiar su nombre. Todavía se llamaba Fredward. Los Parrish eran una familia profundamente religiosa y atendían a la creencia católica. El señor Parrish trabajaba como carnicero cerca de la casa y además de su pequeña hija era el único que ganaba algo de dinero. Sarah era una joven inteligente y muy decente, pero tenía que trabajar también aunque solo tenía 8 años. Ella conocía su oficio como costurera profesionalmente y con la ayuda de la iglesia donó la ropa cosida a los huérfanos pobres. El dinero que obtuvo no era para los textiles sino su trabajo duro. La madre, sin embargo, era el demonio encarnado. Era adicta a las píldoras y el alcohol y tenía una personalidad partida, lo que causó muchos problemas a la familia. Ella era incapaz de amar y mostrar empatía y ella era una mujer de mala calidad que ya no se preocupaba por sí misma. A menudo sufrió de rabietas de mal humor y algunas veces sucedió que ella golpeó o apuntó un cuchillo a su marido y su hija sino torturándolos con la amenaza de suicidarse. Pero desde que habían adoptado Fredward parecía como si ella no pudiera controlar sus condiciones y empeoró. Debe ser puesta en una clínica, nunca sucedió. Ella debería curarse, a nadie le importaba. Ella tenía que parar, nadie lo hizo. Cuando Freddy creció, tuvo que experimentar también sus sallis, pero nadie protegió a la pequeña Parrish. Ni su padre, ni su hermana. Lo golpearon cada vez que derramaba el té, cada vez que se levantaba tarde, cada vez que lloraba, cada vez que lo hacía en voz alta. Nadie lo protegió. ¿Por qué no soy salvado? Quería saberlo. ¿Por qué? Preguntó el pequeño Freddy con el rostro ensangrentado y densamente cubierto de hematomas. Sin embargo, el momento más difícil aún estaba por llegar. El dinero se endurecía y el hambre era inconmensurable. En ese momento Freddy tenía 8 años de edad, lo suficiente para mantener a la familia. El señor Parrish llevó al niño a la carnicería y no tardó mucho tiempo para que Freddy se diera cuenta de que la carne cruda era repulsiva para él. El olor de la carne, la vista de la sangre y de las carcasas abiertas estaban plantadas en su mente y no podía soportarlo. Tenía que cortar la carne, tocarla y atravesar los animales, pero los nervios no podían soportarlo. Tienes que seguir, no te detengas. Freddy escuchó a su padre repetidamente diciendo, silenciosamente y sin mirarlo porque sufría bajo paranoia, que su esposa pudiera estar observándolo. Cada vez que el niño salía corriendo de la carnicería con lágrimas en los ojos, su madre lo golpeaba y lo reprendía por su debilidad. De hecho, Freddy era débil y se debilitaba. De vez en cuando tenía que trabajar con su padre mientras perdiera su cordura. Sus miradas vagaban frecuentemente hacia la ventana para evitar la vista de los animales de la muerte y algunos días se dio cuenta de que los extraños visitaban su casa. No sabía por qué y a menudo miraba a su padre. Pero debido a su miedo de ser visto, su padre guardó silencio y dejó a Freddy en la oscuridad. A medida que pasaba el tiempo, los dientes de Freddy necesitaban una llave y los últimos ahorros de Lutero y Sarah se usaron para comprarle una enorme. Parecía un marco que le llegaba alrededor de la cabeza y 2 afilados hilos apartaron sus mejillas. Una placa de metal se colocó en su barbilla y de allí 2 hilos tiraron su labio inferior hacia abajo. Perdió su habilidad para reír y cerrar la boca. E incluso hablar era una lucha ahora. La intimidación comenzó en la escuela. Los otros niños se burlaban de Freddy debido a sus frenos y sus dientes empeoraban y siempre le llamaban por sobrenombres. Nadie se atrevería a sentarse a su lado en clase, pero era un estudiante muy inteligente. Sabía mucho, pero no tenía el coraje de levantar la mano porque los demás lo llamaban inteligente. Debido a su conocimiento, fue castigado. Este era un sistema que Freddy no entendía, pero no intentó defenderse. Los otros también le intimidaron por sus gafas y a menudo las rompió en pedazos. Sin sus anteojos, Freddy estaba tan ciego como un murciélago.
En algunos días incluso lo siguieron a casa, donde él acaba de conseguir la ayuda de su hermana mayor. Ella era la única que lo abrazaba y lo consolaba. Cuando Freddy cumplió los 11, un súbito afecto, casi se podía llamar amor, hacia Sarah despertó. Sin embargo, que fue y se quedaron sin correspondencia. Sarah era preciosa. Era inteligente y cariñosa. Y ella se preocupaba por Freddy cada vez que estaba herido y lo consolaba cada vez que estaba triste. Cada vez más se quedó con el amor de su corazón. Ella era más que una hermana mayor y él la amaba más que eso. Hizo sus regalos, escuchó lo que estaba diciendo pero estaba demasiado débil para confesar su amor. Sarah no era ajena a sus crecientes sentimientos y ella trató desesperadamente de pensar en él como su hermano menor y no un admirador relacionado. Cada vez que tenía un novio Freddy cayó en una rabia por los celos que la persiguió más lejos de él e hizo que el niño aún más triste. «Mírame», dijo Freddy. «Mírame, mírame». Freddy gritaba una y otra vez. Deseó la cara de Sarah y nunca se cansó de mirarla. Por otro lado, Sarah evitó a su hermanito. Comenzó a vivir en un mundo propio. Un mundo imaginario en el que podía ver su cara maravillosamente hermosa cuando lo deseaba. Un mundo en el que ella lo miró, sonrió y dijo, «Te amo». Los pensamientos utópicos perseguían su mente y Freddy se retiraba cada vez más en su mundo imaginario. Un día, los niños no estaban en casa, los problemas de su madre empezaron. La señora Parrish estaba siempre ausente durante días. Después de eso, regresó a casa durante mucho tiempo, encerrada en su habitación. «Madre». Freddy oyó a su querida hermana decir. Llamó a la puerta, miró a través del ojo de la cerradura y se estremeció cada vez que de repente vio el ojo de su madre al otro lado. Se veía horrible, sangre alineada y revoloteando. «Piérdase», dijo cada vez. Siempre hablaba de una recompensa, una contribución que se pagaba, pero rompiendo inmediatamente. Sarah no se preocupó mucho pensando que era otra parte de los pensamientos irracionales de su madre. Como nada de notable estas advertencias fueron, la recompensa fue fatal. Su vecindario no era el más seguro. Siempre escucharías historias sobre asesinos sangrientos que estaban locos en su cabeza y se divirtieron viendo a sus víctimas sufrir de la manera más terrible que pudieras pensar. Algún día tarde en la noche, cuando Freddy llegó a casa, se dio cuenta de que la puerta principal estaba abierta. Extraño porque su madre no podía soportar ser vulnerable. Entró en la casa y llamó a sus padres. «Madre. Padre». Silencio. Nadie le respondió. Caminó a través de las habitaciones y las buscó en silencio, pero también tensamente, pero nadie era visible. Escuchó cuidadosamente, alguien estaba allí. Miró a través de la grieta de la puerta dentro de la habitación de su madre, justo en los brillantes ojos de un hombre. Grande, con sangre y con cuchillos en las manos. Freddy temblaba en cada miembro y se quedó helado por el momento en que el hombre caminaba hacia él. «Eres el hijo de esa perra, ¿no es así? ¿Y ese carnicero? El último que ha dejado para cerrar el círculo». El hombre lo agarró por el cuello y lo arrastró a la habitación. Freddy cerró los ojos aterrorizado de que vería cosas fabulosas. Lo tiraron al suelo. Le dolían el cuerpo y los miembros. «Aquí», oyó al hombre decir. Su voz era áspera y Freddy se asustó. Sin embargo, Freddy se atrevió a abrir los ojos y notó que el hombre llevaba una máscara. Luego vio que su dedo señalaba detrás del niño a un hervidor casi igual a Freddy. Estaba llena de un líquido marrón rojizo. «Tienes que comer todo eso para salir de aquí. ¿O quieres esperar a que te ayuden?», dijo con una voz baja señalando hacia donde estaba la carnicería de su padre. «No», Freddy instantáneamente pensó en lo que podrías llamar sus pensamientos de vigor mental. Cualquier cosa menos allí. Preferiría hacer cualquier cosa que el hombre le dijera que entrar en la carnicería. Freddy se levantó tembloroso y caminó hacia el hervidor, el olor penetró en la médula y el hueso. Sin vacilar comenzó a comer la cerveza que sabía absolutamente repugnante, pero de alguna manera el gusto le agradó a Freddy. No sabía qué era y no se preocupaba demasiado. Recogió el aroma de hierro y no tardó mucho en no poder soportarlo más. Quería continuar, pero era imposible. Le dolía el estómago, sus encías se sentían extrañamente y el sabor que le quedaba en la boca lo dejaba estremecer. Estaba enfermo, sin embargo, sintió que una mano le agarraba la nuca y empujaba la cabeza contra el agua. Ya no podía respirar y su cabeza completa estaba cubierta por ese maloliente olor. El hombre empujó a los niños la cabeza muchas veces y terriblemente largo en el brebaje justo antes de que perdió el aliento. El hombre levantó la cabeza y le preguntó a Freddy. «¿La odias tanto?»
Freddy gimoteó distraídamente, una expresión vacía apareció en su rostro y continuó comiendo. Él estaba comiendo contra su voluntad, así como para satisfacer a sí mismo. Le pareció cada vez más sospechoso y sintió cosas extrañas, casi como dedos u ojos viscosos en el lodo. Sintió la mirada del hombre sobre sí mismo y cuando Freddy se detuvo, sacando ese objeto de su boca y mirándolo, deseó que solo fuera un mal sueño. Sus ojos se ensancharon y él oyó el sonido de la risa del hombre de un lejano. Primero silenciosamente riendo más fuerte y más loco. Sus oídos sonaban y él comenzó a respirar histéricamente. ¿Odias a tus padres tanto que tienes que comerlos? Freddy miró sus manos. Ya no podía respirar con normalidad y un escalofrío lo recorrió. Tiene que ser un mal sueño, susurró y tembló. Madre y padre y Sara, su amada Sara. Un mal sueño. Gritó e hizo una mueca. Había comido a toda su familia, a su madre, a su padre y a su adorada hermana. Tu madre tuvo que pagarnos, el pago fue todo, tú, tu papá, el otro niño y esa desagradable mujer, ella dio tu vida como pago, se rió, qué tonto e ingenuo. Pero no me habría esperado nada más. Freddy empezó a gritar con lágrimas, pero no tenía fuerzas para decirle una palabra. Se sintió débil y trató de ponerse de pie, pero sus piernas temblaban demasiado. De nuevo la mano le agarró la nuca y lo sacó de la habitación. Estaba muy oscuro y en esa hora, nadie se atrevía a dar un paso. Nadie vio cómo Freddy fue arrastrado al otro lado de la calle y si algunos lo vieron desde una distancia prudencial dentro de sus casas detrás de las cortinas, hicieron como si nada hubiera pasado. El hombre puso su mano en la boca de Freddy para silenciarlo. El muchacho era impotente y vago, se dio cuenta de que fue arrastrado hacia la carnicería. No, Freddy estaba pensando de nuevo. Todo menos eso. Su peor pesadilla se hizo realidad. El miedo le hacía daño al corazón. Se sentía horrible. Estaba solo y frío y lloró cuando fue arrastrado dentro del edificio. Los azulejos blancos, el olor a carne cruda y la sangre de los cuchillos ensangrentados que su padre había usado esta mañana, lo enfermaron. No, por favor, déjame ir, no quiero. Fredward gritó y se aferró al brazo del hombre. Un sueño. Freddy trató de creer en sus propias palabras cuando fue arrojado a otra habitación. Era el lugar que Freddy temía más en la carnicería. El almacén. Todos los animales desollados colgaban del techo, la habitación era larga y tenía un hedor desagradable. Freddy miró la puerta y corrió porque el hombre la estaba cerrando. Pero ya era demasiado tarde. Apretó su cuerpo flaco contra la puerta, golpeó con fuerza, gritó tan fuerte como pudo y se golpeó la cabeza contra el hierro masivo. En su estado delirante el dolor y sus gritos no se detuvieron. Le tomó 10 minutos perder su fuerza, su voz, su fuerza de voluntad y por último, su cordura. Estaba sentado cerca de la puerta y le abrazó las piernas. Otro gemido dejó su boca mientras balanceaba de izquierda a derecha. Solo en su peor pesadilla, quería despertar. No gritó, solo susurró. Madre, susurró. Madre. Gritó. Madre, dijo. Madre, maldijo. Hizo una mueca y luego levantó los ojos. Madre, ¿quién es mi madre? ¿Fue la mujer horrible que me criticó en tanto tiempo? ¿Era la mujer que yo vi muerta, o la mujer de la que hablaba cada vez en la iglesia? ¿Cuál era su nombre? ¿María? ¿María, Madre de la Gracia? Sus pensamientos se hicieron más ligeros. Se miró a sí mismo. Toda su piel estaba cubierta de sangre, así como su pelo rubio y su ropa. Luego miró hacia arriba y observó las baldosas. Sangre por todas partes. Sus padres tuvieron que ser ejecutados aquí. La sangre fluía por las paredes, el líquido rojo salpicaba las mesas blancas. Rojo sobre blanco, hermoso como las manchas goteaban del blanco y algunas incluso caían sobre él. Se levantó a pesar de sus piernas impotentes y caminó hacia un pequeño espejo en la pared opuesta. Se miró a sí mismo. Había sangre en su pelo, algo de rojo en su pálido rostro. Freddy primero tocó su mejilla, luego su boca y bajó a su cuello. Parpadeó y se frotó los ojos, su labio inferior tembló. Su visión se hizo borrosa, pero no pudo apartar su mirada. Yo, soy tan hermoso. Eso fue solo un sueño. Todo hasta ahora era un producto de su imaginación, nada había sucedido, nada había cambiado. Su visión se nubló de nuevo y Freddy tuvo que sonreír. Lo vio. El blanco. Era brillante y era simplemente un sueño. Tal vez todo lo que sus padres le decían era cierto. Jesús se haría cargo de sus pecados, Freddy llegaría al cielo. Todo el tiempo se había negado a entenderlo, pero era un concepto maravilloso. Pero no fue Jesús quien extendió su mano, no fue la Madre María y ni Dios. Era una enfermera preguntando a Freddy, ¿cómo te sientes?
Esa no era la luz que Freddy había previsto. Jesús, María, ¿qué te pasa? Gimoteó con una voz que no podía romperse más. Su mente le dijo la respuesta. Te odian. Te ignoran. Te dejan sufrir y no te salvan. Eso es exactamente lo que nunca has hecho antes. Se rió. Querida, tengo hambre. El enfermero ignoró las oraciones sin contexto de Freddy, porque en realidad no debería sentir hambre gracias a la cantidad de medicamento que recibía. Los médicos salieron de la habitación de sus pacientes y Freddy se sentó. Sus brazos estaban conectados a algún tipo de aparato, que hacía sonidos fuertes. Además, también sentía un temblor desagradable en su pecho. Su corazón latía tan fuerte que su pecho vibraba y se sentía horrible. Miró a su alrededor y notó que su habitación estaba casi completamente blanca. Él sonrió, todo brilló blanco perlado. Fue maravilloso. ¿Y qué es más bello, que blanco nacarado? Sangre roja en blanco como la nieve. Freddy se inclinó ligeramente hacia adelante y aflojó los cables de su cuerpo. Se levantó de la cama y caminó hacia la puerta. Volvería aquí y se aseguraría de que este lugar sería hermoso. Freddy sintió un poco de apetito. No se sentía tan apetito cuando estaba en la escuela y quería volver a casa. O cuando estaba en movimiento durante mucho tiempo. No apetito por el almuerzo de su padre, frutas o dulces, apetito por el sabor grotesco y repugnante de humanos. Él sonrió tímidamente y convulsionó su rostro desagradablemente al mismo tiempo. El sabor estaba en la punta de su lengua y se preguntó si era asqueroso o bueno. Él rió. Tenía que averiguarlo y abandonar el hospital. Tengo que volver a casa, a mi querida casa. Los pensamientos de Freddy se hicieron más ligeros y el recuerdo que sus padres habían cometido recientemente por él ahora estaba reprimido en las profundidades de su mente. Lo estaban esperando en su casa. Su trabajo en la carnicería lo estaba esperando. Su amada hermana lo estaba esperando. El dentista lo estaba esperando también. Tenía los dientes cada vez más doloridos y los dientes le penetraban las encías. Aparte del olor, el gusto y la vista de la carne, el dentista asustaba a Freddy. Pero para saciar su hambre y aliviar el dolor, entró en la oficina de azulejos blancos, lo que deleitó sus sentidos. Doctor Reedus, dijo Freddy, leyendo una señal en el mostrador de la recepción, y sintió inmediatamente una gran mano en su hombro. Hemos esperado ansiosamente tu llegada. Dijo el hombre alto detrás de él. Su cabello grasiento cayó en sus ojos, que estaban ocultos por grandes gafas. Una máscara quirúrgica ocultó su boca. Antes de que Freddy pudiera responder, el doctor Reedus y dos enfermeras lo llevaron a otra habitación con una silla de dentista. Por supuesto, Freddy estaba más que satisfecho con el color blanco. Pero antes de que pudiera pensar más en ello, la mano firme de un momento atrás estaba en su cuello de nuevo. Fue arrastrado hacia la silla. La brillante e incluso celestial luz de la lámpara brillaba directamente sobre su rostro y entrecerró los ojos a rendijas, para que pudiera verlo con enormes gafas y máscaras cubiertas de rostros. Él sonrió. Todo era blanco, blanco como la máquina de moler que se había insertado en su boca. No hay anestesia, ni narcos, ni palabras, ni piedad. Un retenedor metálico fue tapado en su boca con el resultado que él perdió su capacidad de cerrar su boca. Aferrado y fijo no podía moverse, e incluso si, nada hubiera cambiado. Pusieron sus manos y bruscamente separaron sus llaves en silencio. Un repentino e intenso dolor atravesó el cuerpo de Freddy. Gritó y luchó ferozmente. No, para. Freddy lanzó una boca entreabierta, con los ojos muy separados incapaces de bajar la voz. Todo era tan fuerte que sus oídos palpitaban de dolor. Me dolía como el infierno. Nadie parecía oír su súplica aunque el médico y las enfermeras estaban en la misma habitación. Fue entonces cuando Freddy se dio cuenta de que no iba a un dentista normal. Era como si este lugar fuera creado para torturar a la gente y echar fuera su humanidad como demonios y fantasmas. Los dentistas continuaron y continuaron con su trabajo diabólico y los gritos de Freddy se hicieron cada vez más fuertes. Se sentía como las edades de las agonías un creciente y grotesco han pasado cuando el dolor llegó a su fin y sin embargo solo unos pocos minutos habían terminado, el primer diente estaba terminado. Fue el turno del siguiente diente de ser agudizado y otra oleada de dolor inundó su cuerpo. Sus dientes se calentaban y poco a poco perdió el control. Su campo de visión quedó borroso y luego se desmayó. Realmente no ataca, pero la música es tan fuerte. Lo trajeron al infierno. El dolor era insoportable y picante que no podía dormir. Siguió así. Perdería su conciencia por el dolor y el agotamiento, pero abriría los ojos momentos después.
A cada minuto su mente se volvía más desesperada, más enojada y más loca. Freddy luchó y se defendió, se arrebató la cabeza de un lado a otro hasta que de repente sintió una punzada en su mejilla derecha. En ese preciso instante vio que una gran cantidad de sangre brotaba en la cara del doctor. Freddy sintió que algo fluía por su mejilla hacia su boca, goteando sobre su pecho. Hacía calor y sabía a hierro. El médico le había roto la mejilla y la sangre caliente corría por el largo corte. La puntería de Freddy le dejó despertar de su pesadilla. Su puntería para lo que él hizo todo el resto. El rojo en sus caras, el color rojo en el blanco hizo llorar a Freddy. No solo por su dolor, su desesperación, sino por la deslumbrante belleza. Miró fijamente a sus pálidos gestos con los ojos muy abiertos y esperó. Se obligó a soportar el dolor hasta que terminó su trabajo. Nada más quedaba por hacer. El dolor lo hacía fuerte y estimulaba el ser humano en acciones que parecían imposibles. Freddy no era muy poderoso, apenas tenía músculos y sus brazos eran delgados. Pero fue ese momento de descuido en el que el Dr. Reedus se inclinó hacia adelante y Freddy se empujó haciendo chocar los dientes contra la garganta del médico. No mordió sino que esperó hasta que las enfermeras le golpearon en la cabeza. Luego se mordió con tanta fuerza como pudo y arrancó brutalmente una gran parte de su carne que la tragaba. Sí, había olvidado por completo lo bueno y unánimemente horrible que era. Ni siquiera lo masticó y después le lamió los labios con avidez. El doctor se inclinó y respiró lentamente. A pesar de los golpes y los intentos de detener a Freddy, el niño se llevó los dientes al cadáver sin vida por segunda vez y griega. Él sonreía por todo su rostro. Las enfermeras trataron de impedir que Freddy lo comiera y le sacó el cadáver. Está loco. Freddy los oyó decir y se dejó caer en su catre. Sacaron el cadáver y cerraron la puerta después de dejar a Freddy solo en su habitación. Él lamió sus nuevos dientes y se rió. Las risas se hicieron más y más claras hasta que cerró los ojos. El siguiente hospital no estaba lejos. Deberían haber conocido el consultorio de este médico y estar buscando a Freddy. Abrió lentamente los ojos y vio lo que más le gustaba: blanco. Una vez más estaba en un hospital y oyó las voces del doctor frente a su habitación. Ese no era un oficio normal, el cirujano, que cayó víctima del muchacho, era un antiguo recluso en el madero. La policía buscó a Reedus por un largo tiempo ahora. ¿Cuál fue la víctima del niño?, preguntó Freddy, porque no tenía recuerdos del incidente. Todo lo que quedaba era ese sabor extraño en su boca, pero su estómago se sentía vacío. Esa sensación desagradable de alguna manera no era familiar. Mientras miraba a los médicos, vio algo más que antes en ellos. Estaban vestidos tan hermosos y blancos como él. Freddy miró al espejo colgado de la pared y no pudo reconocer su reflejo. Su piel era pálida y su cabello rubio. Pero podría ser aún más brillante. Más blanco y más lucen. Se levantó poco a poco y miró hacia abajo en su cuerpo y disfrutó como él volvió a ver un blanco vestido de paciente. Se olvidó de los muchos cables en su cuerpo cuando caminó de su cama a la pestaña y cayeron en el suelo. Freddy le dolió la espalda mientras se enderezaba, así que decidió caminar inclinado. Se llevó la mano derecha al pecho izquierdo y escuchó. El latido de su corazón era muy irregular y no se normalizaba. No pensó mucho en ello y salió de su habitación. «Oh Santa Madre María, ¿qué debo hacer ahora?», Freddy susurró y sonrió. Sus piernas temblaban y se sentían deshuesadas. Se movió ligeramente y se estabilizó en la pared para permanecer al menos derecho. Sí, él volvería aquí y arreglaría su nuevo hogar como él quisiera. «Disculpe, muchacho, ¿no deberías caminar todavía? Todavía necesitamos yo». «¿No debería irme?», Freddy siseó y agarró el cuello del médico. «Pero yo quiero caminar». El hombre alzó las manos a la defensiva y asintió con la cabeza. Observó cómo Freddy se movía afuera, sin equilibrio, sin un destino. Pero lo encontraría porque su estómago, que ahora se había convertido en su corazón, retumbaba en voz alta y pedía comida. «María, ¿dónde estás? ¿Me has salvado?». Esa pregunta no dejaría su mente. ¿Dios y Santa Madre María salvaron su vida? Las luces siempre regresaron, pero no lo habían traicionado hasta ahora. Sin embargo, pensó Freddy y alzó la cabeza. «Tú nunca estuviste ahí para mí, ¿eh? ¿Por qué me ayudarías ahora?». A medida que el hambre molesta se hizo más grande, se aferró a su terrible sensación de estómago. Comer a alguien estaría bien y todo el mundo haría lo mismo, ¿verdad? Un escalofrío recorrió su espina dorsal cuando sintió una mano que le rozaba la nuca. «Oye, muchacho, ¿por qué andas por ahí solo?». Freddy se dio la vuelta y se enfrentó a un hombre de pelo dorado y ojos verdes.
Parecía amistoso cuando sonrió a Freddy y luego le hizo un guiño a su esposa para que se acercara a ellos. Cariño, mira. Él anda por la calle sin ninguna razón, y él se ve desaliñado. Sus grandes ojos de tamaño Freddy divagó hasta el fondo, mientras que su marido le contó la historia. Dios mío, pobre muchacho. ¿Por qué haces eso? Dijo cariñosamente y lo abrazó. Su cálido aún extraño abrazo dejó que el cuerpo de Freddy se endureciera un poco. ¿Dónde están tus padres? Freddy no dijo nada. ¿Estás solo? Freddy permaneció en silencio. ¿Dónde vives? Se encogió de hombros y sonrió. Cariño, creo que el chico perdió sus recuerdos, debemos llevarlo a casa con nosotros, ¿qué te parece? La mujer asintió rápidamente y tomó la mano de Freddy para llevarlo a su nuevo hogar. La pareja agradable se preocupó por Freddy, le dieron ropa, comida y un buen lugar para vivir. Era completamente ignorante de la forma en que lo amaban. Apenas conocía esos sentimientos, le resultaba familiar, pero tal vez solo era su imaginación. Hablaban mucho con Freddy, le hablaban de los dos chicos que antes tenían pero se veían obligados a regalar y que Freddy se parecía un poco a ellos. Se sintió atraído con tanto amor. Ellos lo aceptaban como era, nunca le preguntaban por sus afilados dientes o por sus extraños deseos, por ejemplo, para blanquearse el cabello o para evitar el sol y querer salir solo. Eres como un hijo para nosotros, muchacho. 3 años habían pasado desde que Freddy entró en la familia. Habían transcurrido 3 años desde que escapó del hospital y encontró un nuevo hogar. Eran una familia perfecta y no dejaban de preocuparse por él. Pero Freddy no había olvidado nada. En secreto se escapó y algunas veces llegó a casa manchado de sangre. Fue entonces cuando le dijo a su familia que un perro lo había atacado, que le habían disparado o que se había lastimado mientras trepaba. Pero no importa cuánto comiera, él no se sentiría saciado. Comía a una persona, en su mayoría pequeña como un niño, pero la sensación de hambre no se desvanecía. Por lo tanto, él comía tanto que le dolía el estómago y cada vez que sentía los fragmentos de dolor de sus recuerdos aparecieron en su mente. Pero no pudo juntarlas. Ignoró las fotos y siguió comiendo la comida que le daba su familia. A Freddy no le gustaba la carne de los animales y los productos vegetarianos no lo saciaban. Sin embargo, no podía salir de la casa todos los días. No podía seguir así e intentó deshacerse de la idea de comer a sus padres. Sus padres eran realmente perfectos. No sabía si los amaba, pero sabía que el hambre crecía cada vez más. Fue un día como cualquier otro desde hace 3 años. El padre de Freddy volvió a casa del trabajo, abrió la puerta y miró fijamente a la sala de estar con la boca abierta. Su esposa, apenas de una sola pieza, yacía sobre el suelo ensangrentado. Los brazos y las piernas ya estaban devorados, las entrañas abiertas y la cara ya no existía. Estaba revestida de sangre roja brillante y numerosas salpicaduras adornaban la ropa blanca de Freddy. Se levantó y miró fijamente a su padre. Simplemente lo miró fijamente. El hombre mayor dejó caer su bolsa y se congeló sin palabras con miedo. El niño, que una vez había criado como su propio hijo, había devorado a su esposa y ahora lo miraba de la misma manera que lo miraba cuando tenía hambre. Freddy avanzó un pie, su padre se detuvo. Freddy movió al siguiente hacia adelante y su padre ni siquiera parpadeó con los ojos. Se congeló en su lugar. Freddy se paró frente a él y lo miró con ojos brillantes. Su padre abrió los ojos de par en par cuando vio a Freddy sonriendo mostrando su boca ensangrentada y sus dientes. El chico puso sus 2 brazos alrededor del cuello de su padre, abrazándolo en un suave abrazo y sonrió. Te amo, papá. No eres mi hijo, el mayor susurró, pero no se resistió. Su cuerpo estaba rígido en los brazos de Freddy y podía oír la pesada respiración de Freddy. El chico no soltaría a su padre. ¿Por qué? ¿Por qué no eres un niño normal? ¿Por qué no has sido como los otros niños? Dijo tranquilo y triste. Su voz temblaba y Freddy sintió que no quería abrazarse, pero estaba demasiado débil para liberarse. Yo soy como los demás, te amo con todo mi corazón y para que te quedes conmigo para siempre, dejó el resto sin decir nada, él no tenía que seguir para que su padre escogiera el mensaje oculto. La sentencia de muerte. Quería que el hambre se marchara. Tal vez cuando comió a su padre se desvanecería. Y ambos, madre y padre, permanecerían con él, para siempre. Era una lógica grotesca, pero Freddy no se dio cuenta. Tú, ya no eres humano, eres diferente, un monstruo. El padre murmuró tranquilamente. Freddy no dijo nada durante un rato y miró más allá de la cabeza de su padre.
Con una voz alegre le dijo: yo respeto que la mente conduzca el cuerpo, por eso hago todo esto, recibo órdenes y deseos, oigo en mi cabeza, y me gustan. Las voces me dicen cómo para satisfacer mi gran hambre, que es todo lo que quiero. Su padre rechinó los dientes debido a la ebullición de la ira dentro de él cuando oyó las palabras de Freddy, que no tenían sentido para él. ¿Qué estaba diciendo? ¿Eran las órdenes de voces dentro de su cabeza? El anciano sollozaba. Te quemarás en el infierno, juro en los ojos de Dios. Juraste antes que yo, dijo Freddy y acercó sus dientes al cuello de su padre, donde estaba localizada la arteria carótida. Él no lloró o luchó cuando Freddy mordió su cuello lentamente. El procedimiento fue terminado rápidamente. Primero Freddy devoró su cuello, luego fue sus miembros, después de que se comió el vientre de su padre y la última fue su rostro. El sabor era increíble y terrible al mismo tiempo. Repentinamente notó un objeto duro entre sus dientes y lo sacó de su boca. Era un pedazo de una tarjeta de identificación. Sentado encima del cadáver, miró de cerca la tarjeta y la estudió. Gary Thompson, leyó. Gary Thompson, el nombre sonaba familiarizado con él. Y de inmediato supo de dónde. Gary Y. Y Claire Thompson, susurró Freddy. Gary y Claire Thompson, sus padres biológicos. Ahora todo volvía a su mente. Creció en una familia de acogida, con su amada hermana Sarah y sus padres Luther y Lois Parrish, que comió 3 años antes. Freddy se levantó y se aferró a la identificación con manos temblorosas. Se inclinó como si estuviera frío en vez de sentir el calor ardiendo a través de su cuerpo. Mientras trabajaba en la carnicería, su padre adoptivo le había dicho que sus verdaderos padres vivían cerca y lo habían puesto en adopción cuando Freddy era solo un bebé. Y ahora había comido a su familia la segunda vez, pero esta vez fue su propia sangre. No, esto es un sueño, un mal sueño. Freddy gritó con voz temblorosa. Se apartó de los cadáveres y se inclinó hacia la pared. Todo su cuerpo temblaba. No. Gritó y cayó al suelo con las rodillas temblorosas. Su cuerpo no paraba de temblar y una terrible presión le hacía daño en el estómago. Apretó su vientre repentinamente sintiéndose muy enfermo. Se quitó las gafas ensangrentadas y se apoyó con una mano contra el suelo. Él vomitó. Vomitó todo lo que había devorado en las últimas horas. Era tanto y en el hermoso color de rojo. Miró los restos de su padre, su propia sangre y sus ojos comenzaron a desgarrarse. En un caso, porque le dolía como el infierno y sentía el impulso de regatear de nuevo dentro de todo su cuerpo. En el otro, sintió el miedo y el dolor de todas las cosas que había hecho en el pasado. Se le dieron 2 oportunidades en la vida de vivir con una familia, ser amado, cuidado y él había destruido ese deseo cada vez. Tuvo que llorar y desesperadamente golpeó la cabeza contra el suelo. Los odio a todos, madre y padre, Luther y Lois, Dios y María, usted nunca está para mí. Los odio. Vayan al infierno. Él sollozó fuertemente, su cuerpo desobedeció sus órdenes y se derrumbó. El latido de su corazón se aceleraba tan rápido e irregularmente que sus costillas vibraron dolorosamente. El dolor punzante en su pecho empeoró y su vista borrosa se convirtió en una niebla blanca mientras miraba a sus padres muertos. Su cuerpo se calmó, sus miembros dejaron de zarandearse, apenas si pudieron oír su voz ahora y su vista hizo que la niebla blanca se apoderara de él, por lo que se vio obligado a cerrar los ojos. Tengo hambre de vida. Estaba tan oscuro y frío. Sin embargo, el frío no era molesto, pero me sentí bien. Su cuerpo era pesado y frígido cuando volvió a abrir los ojos. Parecía un sueño y Freddy levantó la vista con una expresión relajada. Una bufanda le cubría la cara y se la quitó de la cabeza. El chico giró la cabeza y vio a la gente, acostado en camas de campamento, pero no estaba seguro por su visión borrosa. Volvió la cabeza hacia atrás y se levantó lentamente al estilo vampiro. Miró sus manos y las sonrió. Eran blanco puro y absolutamente maravilloso. Incluso sus brazos, piernas, todo tenía este color asombroso y él fue satisfecho por esto. Lanzó la manta que le cubría el torso y se sentó en el borde de la mesa de acero. Encima de la mesa junto a él estaba un cuaderno. Vagamente vio una cara en el frente. Lo tomó pero no pudo distinguir mucho, así que miró alrededor de la habitación. En el enorme escritorio de acero que había en el centro de la habitación, encontró unas gafas redondas. Los puso y echó una segunda mirada al libro. Fredward Neil Thompson. Él leyó sin ninguna pista. En la fotografía estaba sobre una de estas mesas una manta que cubría la mayoría de las partes excepto su cara y sus ojos cerrados. Parecía tan sin vida. Freddy se aferraba a su pecho, a ese pesado latido que siempre había tenido, ya no estaba. Tranquilo.
Enteramente. Se sentó en la silla y miró la libreta. 05 de diciembre de 2003. El paciente sufre de cardiopatía coronaria congénita y muestra síntomas de canibalismo en gran medida. Al hacerlo es por una cuestión de miedo, el enemigo muerto tiene que ser almacenado en el lugar más seguro imaginable, en sí mismo, para evitar su retorno. La otra razón es condenar a la víctima comiéndola y bebiendo su sangre. Tiene una cicatriz en el lado izquierdo de la cara. Cifosis muy avanzada congénita, estatura delgada, dientes casi ciegos y lijados. Estado actual de la mente. Desconocido. Familia. Católico. Padres biológicos. Gary y Claire Thompson, asesinados por Fred Wardene Thompson, 1 de diciembre de 2003. Padres de crianza. Luther y Lois Parrish, asesinados por Fred Wardene Thompson, 16 de enero de 2000. Información personal. Nombre. Fred Neil Thompson. Fecha de nacimiento. 17 de septiembre de 1986 Aberdeen, Gran Bretaña. Fecha fallecimiento. 01 de diciembre de 2003 Aberdeen, Gran Bretaña. Insuficiencia cardíaca. Dejó la libreta. Sin decirle una palabra, miró a la puerta y vio una luz que venía a través de una pequeña grieta. Lentamente caminó hasta allí. Freddy entonces se dio cuenta de que estaba en un sótano muy oscuro y el olor a frío y la muerte dentro de su nariz no desaparecerían. Una larga escalera conducía a la luz y mientras miraba a su alrededor notó que estaba en un hospital. El color blanco lo recorrió como un chorro de agua fría. Él sonrió. Freddy pasó junto a una fila de espejos frente a las ventanas. Se detuvo y miró su reflejo. Se quitó las gafas. Su visión era casi completamente blanca y borrosa. Se puso las gafas de nuevo en la nariz y todo volvió a ser agudo. No podía dejar de sonreír y examinarse a sí mismo. A Freddy le encantaba su apariencia. Era blanco y blanco como la nieve. De repente las voces trajeron al muchacho hacia atrás y él miró hacia arriba a otra escalera de donde las voces llegaron. Eran muchos y vio a la gente correr y empujar sillas de ruedas. Él los siguió. El lugar estaba limpio y luminoso que atrajo la atención de Freddy. Sí, aquí se sentía muy bien. Y ahora sentía la sensación dentro de su hambre. Un gran tablero exhibió la hora y la fecha. 11:03, el 25 de mayo de 2005. Una risita salió de sus labios mientras caminaba entre las multitudes. Su sonrisa se ensanchó radiante de suerte. Todo lo que le gustaba era aquí, su color favorito. Él moriría por mucha gente. Sin embargo, él no era consciente del hecho de que en realidad todo lo que siempre quería estaba dentro del hospital. En un pequeño pasillo encontró una señal que indicaba el camino hacia la obstetricia. Y en el otro lado una joven estaba de pie. No era más pequeña ni más alta que las otras. Pero captó los ojos de Freddy más que todas las otras mujeres. Tenía hermoso cabello castaño y sus ojos azules parecían tan familiares. Se acercó a ella más rápido y abrió los ojos. Ella era tan hermosa que parecía surrealista. E incluso la familiaridad, no sabía de dónde. Todo lo que Freddy sabía era que la amaba y deseaba. Ella se asustó cuando Freddy se arrodilló ante ella. No pudo apartar la mirada de su bello rostro. ¿Neil? Le preguntó lentamente, pero Freddy no recordaba que una vez que tenía este nombre, asintió y se levantó. ¿Te acuerdas de mí? Le preguntó con una sonrisa brillante. Pero eso no duró mucho. Desapareció cuando vio su vientre curvado. Llevaba un bebé bajo su corazón. Era ridículo, pero ella era la única mujer en su vida, la que él moriría y se levantaría para. Y esperaba un hijo. La ira, la tristeza y la desesperación y muchos otros sentimientos lo superaron. Forzó una sonrisa y una sola lágrima cayó sobre su pálida mejilla. Te amo. Él susurró. Freddy tomó su brazo y la arrebató. Abrazó y luego la besó ansiosamente. Trató de defenderse, pero el empuje de Freddy era fuerte y cuanto más luchaba más profundamente la besaba. Se sentía mucho. Amor, odio, ira, y hambre. El beso se convirtió cada vez más en morder y la sangre comenzó a gotear en el suelo. Sollozó y sonrió. No fue capaz de detenerse y así se mordió los labios y luego se acercó a su rostro. Sus gritos desesperados se interrumpieron y ella se desplomó. La gente, los pacientes y los médicos entraron en pánico, pero Freddy no pudo apartar los ojos. Sarah yacía en el suelo, casi devorada por completo. Su barriga embarazada desapareció. Te amo, te cuidaré, te amaré y te protegeré hasta que la muerte nos separe. Sostuvo al recién nacido de Sarah en sus brazos. Era una niña, manchada de sangre que lloraba desesperadamente. Freddy la examinó y sonrió. Sarah y yo cuidaremos de ti, nosotros nos encargaremos de ti, nosotros, Sarah, sus padres, mis padres están todos unidos en mí.
Te amaremos, querida. Él se levantó y la sostuvo firmemente en sus brazos y le sonrió. Su sobrina. No estoy loco, solo tengo hambre. Bueno amigos de YouTube, eso fue todo por hoy, recuerden dar like, suscribirse, y activar la campanita de notificaciones, nos vemos hasta la otra, adiós.